Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en la cocina de Chabela este miércoles 15 de mayo de 2024 en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y www.violetaradio.org. Además, ya saben que nos pueden escuchar en nuestras aplicaciones, bueno, no nuestras, pero las aplicaciones que ponen a disposición esta transmisión de Violeta Radio, como es Radio Garden o Radio México. Pues estamos en una emisión más. Hablemos en este día de un tema que se relaciona con la maternidad, con el 10 de mayo que acaba de pasar hace 5 días. Y también, bueno, pues no dejaremos de mencionar que hoy es el Día del Maestro y a quienes están en el ámbito de la educación, pues muchísimas felicidades, maestras, maestros, pasen bien su día. También, por supuesto, muchísimas gracias, Cecilia Figueroa, querida Ceci, que estás apoyándonos en esa transmisión ahí detrás de cámaras. Ya también se me cose el arroz porque regreses a conducir este programa nuevamente. Hoy, como decía, hablaremos de embarazo en adolescentes con pues Rita Muciño, que es la doctora Rita Muciño. Ella es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el campo de conocimiento de género y derecho está haciendo su doctorado. Además, es coordinadora del grupo de trabajo Género, Pobreza y Salud de Latin American Interdisciplinary Gender Network, dirigida por la Universidad de Yale y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Además, es codirectora del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, organización destinada a la difusión de la cultura jurídica desde una perspectiva feminista. Entonces, estamos aquí con Rita para abundar sobre este tema que pues se habla, se dice que es de suma gravedad en nuestro país. Bienvenida, Rita, a la cocina de Chabela en Violeta Radio. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Maru, y pues a ustedes por la invitación para hablar acerca de este tema. Bueno, pues empecemos directo con esto que, como decía, se relaciona con la maternidad y también en estos días hablamos mucho de la maternidad libre, deseada, decidida. Y yo quisiera empezar preguntando. Vamos a hablar de cifras, por supuesto, y vamos a hablar del contexto en México. Creo también que es necesario hablar del concepto de adolescencia, pero yo empezaría por otro lado ahora mismo, que es todos los embarazos adolescentes son no libres, no decididos, no, pues eso, no planeados. Pues muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, creo que es una pregunta
elemental y es parte de lo que también busco o forma parte de esta gran respuesta, ¿no? que doy en mi tesis doctoral acerca de esta temática sobre maternidad en la adolescencia. Primero me gustaría mencionar que como abogada feminista y es, es, pasa, ¿no? Que nos cuestionamos acerca de lo que jurídicamente se ha regulado y de cómo se regula ciertos fenómenos desde lo jurídico, pero también nos cuestionamos qué representaciones sociales están incorporadas en el ámbito de lo jurídico para su regulación, ¿no? Entonces, como que visto desde la sociología de lo jurídico, lo que hago en esta investigación es mirar a la maternidad en la adolescencia desde qué representaciones sociales se encuentran inscritas, permeadas en el derecho, pero también cómo esto incide en lo social y en las mujeres que son madres en la adolescencia, pero también en cómo es visto este fenómeno socialmente. Ahora, para parte o digamos, como parte de esta investigación, que ya estaré detallando más adelante, justo busco o se hace esta pregunta, ¿no? Bueno, y es cierto, esto que nos han estado, que vemos muy comúnmente establecido en spots publicitarios, en las estrategias para la prevención del embarazo adolescente, que aquí hago un primer punteo, ¿no? Una primera acotación. En México nos constreñimos a prevenir el embarazo adolescente y no atender a la maternidad en la adolescencia. Eso está escasamente abordado. Esa es una primera acotación que me parece relevante mencionar. Y lo segundo, como pensamos que solo necesitamos prevenir el embarazo en adolescencias e incluso en algunos estados de la República negar o no hacer visible los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias, entonces se piensa o se parte de la premisa de que casi que todo embarazo en la adolescencia es producto de una violación, no es un accidente, no es deseado y no es deseado e incluso, ¿verdad?, no planificado. Ahora bien, hago una segunda acotación. Sí es cierto, y sí las cifras no nos van a dejar mentir, existen embarazos, por ejemplo, de los 10 a los, si vemos la adolescencia como este proceso, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, que va desde los 10 hasta los 19 años, y no lo analizamos como un todo en conjunto, sino lo vamos segmentando, ¿no? en etapas etarias, podemos ver que sí, efectivamente, de los 10 a los 14 años podemos encontrar que las cifras, ¿no? Todo esto tiene muchísimo que ver con el abuso sexual. Ya lo vimos en la pandemia, cómo incrementaron incluso los embarazos en este grupo en este grupo de edad. Sin embargo, la realidad es un tanto distinta cuando hablamos de mujeres de 15 a más años, de 15 a 17, ya ni se diga de Bueno, 18 pues en adelante. empecemos Entonces, directo es con importante que cuando hablamos de embarazo en adolescencias y maternidades en la adolescencia, no pensemos en este grupo como homogéneo, por así decirlo, porque algo que es cierto es que la maternidad en adolescencia es tan heterogénea como lo son las mujeres y las personas con capacidad de gestar que lo viven. Entonces, sí, sí hay un área de oportunidad muy grande desde lo jurídico cuando, número uno, se homogeniza este fenómeno y número dos, al homogenizarse este fenómeno y desde la visión desde lo jurídico como lo tenemos actualmente, se piensa o se parte de que entonces lo único que hay que hacer es prevenir y buscar que no exista. ¿Y qué es lo que pasa? Desde una mirada más feminista, desde una mirada, desde la perspectiva de género, que lo que necesitamos, como necesitamos mirar a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, los les adolescentes, es la agencia y la autonomía. Y si nosotros respetamos la agencia y hacemos un andamiaje jurídico basado en la autonomía,
Entonces, más allá de solamente prevenir, porque por supuesto que es importante que se prevenga, pensaríamos en un andamiaje jurídico que también acompañe los procesos de quienes son mamás en este momento de la vida y que en investigación pude identificar que, si bien no voy a decir que la mayor parte... Permíteme, Perdón, adelante, sí. permíteme interrumpirte y nada más para que nos expliques a qué te refieres con la agencia. ¿Qué es en este caso? Es la capacidad que tenemos las personas para poder definir en las condiciones, ¿verdad? Para poder definir en las condiciones donde están resueltas condiciones económicas, sociales, culturales, podemos definir el rumbo, el trayecto de nuestras vidas, de conformidad con nuestros intereses, con nuestros gustos, con el proyecto de vida que queremos desarrollar. Entonces, si el andamiaje jurídico pensara el abordaje de la reproducción en las adolescencias con este enfoque de derechos y desde esta perspectiva de género, Ujú. entonces pensaríamos también en estas posibilidades y pensaríamos en un andamiaje que atienda también a quienes son madres en la adolescencia. Ok. Entonces, a ver, vamos a regresarnos un poquito. Estamos hablando de que habría dos grupos para el análisis. Tú dices, de los 10 a los 14 años, es mucho más frecuente que un embarazo se dé por abuso sexual, aunque no es la única razón, supongo. Y de los 15 en adelante, a los 19 es mucho más producto, y estas son palabras mías, de el ejercicio de la sexualidad sin protección. ¿Podríamos decirlo así, configurarlo así? Pues bien, sí, sí me gustaría como hacer esta precisión, o sea, de los 10 a los 14, por ejemplo, pues estamos hablando 10, 11, 12 años, sí estamos hablando podría decirlo casi la totalidad de estos casos podríamos decir o llamarles, ¿no? Como esta violación o vulneración a la libertad sexual, a los derechos sexuales, ¿no? De las niñas, niños. Eh, pero cuando y esto hago, y aquí incorporo otra noción, que es la de autonomía progresiva, que tiene que ver con el interés superior de la niñez. Cuando incorporamos este componente de autonomía progresiva a la reproducción en la adolescencia, a los derechos sexuales y reproductivos, vamos entendiendo cómo la persona va pues adquiriendo estas capacidades, estas habilidades para el discernimiento. Y es así que cuando estamos hablando de alguien de unos 15 años en adelante, entonces estamos hablando de alguien que incluso podría saber de anticonceptivos, que eso es otro de los hallazgos que encuentro en mi investigación. Muchas de estas adolescentes sí habían recibido información sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo utilizarlos. Incluso en una entrevista, una dice, no, yo sabía perfectamente cómo, pero pues yo quería ser mamá. Yo quería ser mamá porque, y claro, ahí vienen, cuando empezamos a identificar las motivaciones, es ahí Ujú. en donde vamos identificando también otras cuestiones que hay que mirar en el abordaje. Es decir, algo que jurídicamente, desde la política pública, se trabaja con mucha vehemencia es el abordaje de la reproducción en la adolescencia, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos eh, a través de métodos anticonceptivos. Pensar que solamente eso es lo único, ¿no? Cuando también hay que trabajar otras cuestiones, hay que trabajar cómo se están relacionando los adolescentes, cómo se piensa que tiene que ser un noviazgo o la relación en pareja, y también qué están viviendo las adolescencias. Muchas de estas adolescentes dicen, es que aquí llegaban a la escuela a hablarme
del proyecto de vida, de qué quieres estudiar, de qué quieres hacer. Y finalmente decían, yo es que no quiero nada de eso. Yo no creo que vaya yo a llegar a hacer estas cosas de mi vida, vaya. Y lo que tengo más próximo y lo que considero que me va a dar mucha satisfacción y que además, dicho sea de paso, culturalmente es súper, como altamente eh, bien visto, Exaltado. exaltado, es la maternidad. Entonces, costo-beneficio, pues soy mamá, ¿no? Muchas incluso ya habían dejado la escuela, ya no estaban estudiando y, insisto, lo que consideraban que seguía, tenían una pareja, tenían un novio, entonces o tengamos un hijo. Es decir, sí tenían conocimiento sobre métodos anticonceptivos y simplemente dijeron, yo ya quiero ser mamá. Aunque también hay otros escenarios, ¿no? Hay quienes eh, no necesariamente quieran ser mamás en ese momento de la vida, pero el método falló, o otras cosas que surgieron por ahí, eh, que es una manifestación de violencia sexual que últimamente se ha visibilizado mucho, es que la pareja se quitaba el condón durante la relación Mm. sexual y ellas no se daban cuenta y venía el embarazo. En fin, es una gama de un abanico de posibilidades cuando hablamos de esta temática. Claro, mira, a mí me parece que que no podemos dejar de observar la etapa de desarrollo del deseo sexual, por decirlo de manera muy simple, porque también creo que eso tiene sus propias complejidades y tiene cantidad de variables, pero que hay una cuestión del deseo sexual, del deseo de ejercer la sexualidad y que se da en esas edades. O sea, no necesariamente todas una, está por supuesto la causa de estos embarazos como eh, como el abuso que dijimos, pero también está el deseo sexual ante el cual se ejerce, pero no se vincula, creo yo, aunque se tenga la información, ¿sabes? Me parece que hay una cosa ahí que en la cabeza de las personas adolescentes en este caso, no se hace un clic entre la información de cómo nos embarazamos las humanas y la satisfacción de ese deseo sexual, ¿no? Y en ese sentido creo que hay pues N cantidad de historias como lo que mencionas, él se quitó el condón o la verdad es que yo tampoco lo previne, sí deseo ser madre, no deseo ser madre, porque yo lo que creo, claro, por supuesto que algunas mujeres desearán ser madres, pero, y no sé, tú eres quien tiene la investigación en los números y acá me desmentirás si es que no estoy diciendo cosas correctas, pero creo que la gran mayoría el embarazo es producto del ejercicio de la sexualidad sin considerar mucho qué puede pasar a futuro. Así es, como bien lo mencionas, es una combinación de factores en donde hasta hace no mucho existen investigaciones en México, ¿no? Hasta hace no mucho, estoy hablando de la década de los ochentas, los derechos sexuales aún estaban vistos desde el ámbito de la salud o desde el ámbito de el control de natalidad, ¿no? O sea, es decir, desde el ámbito en el que son analizados los derechos sí impacta mucho en las estrategias o las medidas en las que el Estado va a adoptar para asegurar que las personas los ejerzamos, ¿no?
Entonces, sí, y es a partir de la década de los noventas, insisto, no hace mucho, que empieza a incorporarse el componente de adolescencias en lo que es el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Esto en el país. Y esto, como muchas de las cosas que pasan en México, es a raíz también de presiones internacionales. Para aquel momento teníamos conferencias mundiales de población, conferencias mundiales de la mujer particularmente, esta plataforma y declaración de acción de Beijing de 1900, también por aquel principios de los noventas, en donde se hace pues visible y se exhorta a los estados a garantizar condiciones jurídicas, institucionales, de política pública, para que las adolescencias puedan ejercer estos derechos, por supuesto, con responsabilidad, con apego y con respeto a la autonomía progresiva y todo. ¿Y qué es lo que pasa en México? Que esto aún 2024 tenemos estados en donde continúa siendo bastante complejo eh, el que existan estos entornos para que las adolescencias puedan ejercer estos derechos. Incluso hay investigaciones en donde, por ejemplo, se han establecido como política pública los servicios amigables, ¿no? Que eso sin duda ha sido un factor que ha favorecido y que vaya, es congruente con esta visión del ejercicio, de la sexualidad y el reconocimiento de la sexualidad, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces quien está ahí es una persona conocida, y más en los entornos, en ciudades pequeñas o en poblados pequeños, es alguien conocido, entonces les da pena ir, acercarse, y en fin, insisto, son muchos factores. em, y no no hace mucho, vaya, es reciente el que verdaderamente el Estado mexicano comienza a buscar establecer las condiciones para que las adolescencias ejerzan particularmente estos derechos sexuales y reproductivos. Bien, y hay otro tema allí que se vincula y que justamente tiene que ver con el derecho a que las adolescentes que así lo decidan interrumpan un embarazo. Y eso es algo que desde el feminismo se ha estado, pues, toda la vida exigiendo y que todavía en México no se alcanza, pues, a regular, porque hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que dice que es ilegal eh, condenar a una mujer por interrumpir un embarazo, y en ese sentido ha sido una sentencia muy importante. Sin embargo, aún falta que los estados, tenemos 11, 12, ahora no recuerdo bien la cifra, estados que han aprobado la despenalización del aborto, pero aún pues tenemos 20. Si son 12, pues tenemos 20 donde no se ha legalizado. ¿Tú dirías de los embarazos en adolescentes, y de acuerdo a la investigación, por supuesto, de los embarazos en adolescentes, ¿cuántas mujeres estarían dispuestas a abortar si tuviesen a su alcance la posibilidad de hacerlo? Pues bien, creo que para responder esto primero es relevante mirar las diferentes condiciones socioeconómicas. Hay una investigación de Claudio Stern, quien es un investigador, bueno, investigador del Colegio de México, me parece que ya está retirado, y es básicamente de las
pocas personas investigadoras que se dio la tarea justo de mirar esto y responder incluso esta pregunta desde los diferentes estratos socioeconómicos en México. Algo que me decía mi tutor de tesis es que solemos investigar a personas con determinadas condiciones socioeconómicas, pero los estratos medios y altos son escasamente investigados. Y esto lo menciono porque algo que identifica este doctor en esta investigación es que el acceso a la interrupción legal del embarazo, si bien en aquel momento en México no era posible más que en la Ciudad de México, pues, y además de que estaba penalizado en básicamente, ¿no? En todas las entidades, em, para quienes tienen los recursos, logran hacerse de las posibilidades, ¿no? Se van a Estados Unidos, se van a otras latitudes a ejercer este derecho y como en el caso de mujeres, o uno pensaría, ¿no? En el caso de las mujeres de otras condiciones que no tienen las posibilidades de irse a otras entidades, a lo mejor es una cuestión de recursos. Ahora, es posible que sí, pero algo que identifiqué al menos en esta investigación es que varias, una vez que se enteran de que están embarazadas, o sea, no lo piensan. Es decir, porque sí ahora sí que fue una pregunta como fue cómo te sentiste, ¿no? Y porque esto tiene que ver con el eje de autonomía. Es decir, ¿qué Ujú. pasó? ¿Tuviste presión de tu pareja, de tu familia? Y la respuesta fue, podrían dividirlas como en algunas categorías, desde respuestas donde me decían, desde que supe, no me pasó por la cabeza, pero por una cuestión como de, tengo que afrontar las consecuencias, si ya ahora sí que si ya hice esto, pues tengo que hacer lo La otro. culpa. Ajá, Hay un elemento ahí de culpa. no lo puedo hacer. Y claro que todo esto es muy importante de tenerlo presente, porque no es decir un sí o un no tajante, sino es como nos permite la perspectiva, ¿no? Feminista, es como miremos todas las realidades, miremos este conocimiento situado, ¿no? Entonces encontramos a ese grupo de mujeres, encontramos a otras mujeres que en algún momento, cuando supieron que están embarazadas, decían, es que no lo quiero tener, no lo quiero tener, incluso empezaron a buscar, pero bueno, sí mencionar que esta investigación la hice en Chihuahua y en Juárez, o sea, en estos municipios de Chihuahua, del estado de Chihuahua, y bueno, Chihuahua no está despenalizado, pues, o no estaba despenalizado en ese momento, no está despenalizado. Entonces, com- como que ahí no había estas condiciones y como que buscaron con la amiga, le dijeron a la mamá. Y entonces hubo esta parte como a ver, no, mira, tranquila, te vamos a apoyar y todo. Y finalmente dijeron, bueno, pues no. O sea, hay como esta decisión de continuar con el embarazo. Y solamente en muy, pero muy, muy escasos casos en donde sí me dijeron, la verdad es que sí busqué y todo, pero se me pasó el tiempo y ya me dio miedo y ya no, es decir, encontramos un abanico igual bueno, no de posibilidades, sino de realidades, ¿no? Desde quienes estaban totalmente convencidas de qué bueno que ya voy a tener una hija, un hijo, hasta quienes lo recibieron, pero como dices, ¿no? Como con este sentimiento de pues ya estoy aquí, ya voy a asumir mi responsabilidad. También quienes decían no al principio, pero después de un proceso de eh, apoyo, pláticas, conversaciones entre familia, pareja y todo, deciden sí. Y finalmente quien dijo no, no quería, eh, pero, pero no había condiciones para poder, ni para irse a otra parte, ni para
este, y el miedo, ¿no? Y se le pasó, ¿no? Ya cuando por ahí consiguió apoyo, pues se le pasó el tiempo y ya le dio miedo. Entonces, y bueno, y ya solamente como para cerrar a esta pregunta, justo la figura o la penalización del aborto es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo el derecho dicta, ¿no? Lo que se considera, estas representaciones sociales sobre la mujer, sobre lo que se considera que debe de hacer o no debe hacer con su cuerpo. Y bueno, por supuesto que tiene efectos en la vida de las mujeres y en cómo es visto o hasta dónde llega nuestra capacidad de decidir. Claro. Por supuesto que aquí el eje conductor de todo esto me parece que tiene que ver eso, con la capacidad de decidir. Otra de las cosas que creo es que las, las mujeres en edad reproductiva, aunque esto puede variar, pero generalmente, pues la capacidad de reproducirnos inicia con la menstruación. Y esto puede ir entre los 9 años hasta los 15 años en la etapa de inicio de la menstruación. Y entonces, históricamente se ha considerado que es esta edad en el momento en que las mujeres se pueden casar. Así ha sido históricamente la mayor parte de la historia de la humanidad. En realidad las cosas han cambiado desde hace muy poquito, pero muy poquito. Estamos hablando como de unos 50, 60 años, también dependiendo del contexto social en el que ese es el periodo en que las cosas han cambiado para nosotras. Pero entonces la diferencia, y a mí me parece muy importante mencionarlo en términos de lo que se considera embarazo adolescente, dentro o fuera del matrimonio, siempre digo yo, ¿no? Eh, porque antes llegaban al matrimonio. Las mujeres empezaban a ser madres en la adolescencia. La diferencia, creo yo, es que se casaban muy pronto, se casaban muy jóvenes, y entonces no existía un cuestionamiento al respecto. Y aquí va mi siguiente pregunta. ¿En qué momento el embarazo en adolescente se convierte en un problema, si es que es un problema, en un problema social o en un problema para los estados? Pues para responder a esta pregunta, me gustaría primero hacer como contextualizar un poco lo que menciona sobre la maternidad y las adolescencias, ¿no? Sobre estas dos figuras que componen o en torno a esta temática que estamos analizando para después dar lugar al, al, al cuándo. Primero, es importante analizar cómo las adolescencias, ¿no? Empiezan a ser consideradas como esta etapa etaria de análisis, que eso, dicho sea de paso, tampoco es que fue toda la vida. Es decir, siempre se consideraba como niñeces, la adultez, ¿no? Y la adultez y luego ya después personas mayores, que eso también es otro tema, ¿no? El cómo se han ido visibilizando Así es. estas etapas de la vida y qué se ha dicho sobre estas etapas de la vida, Sí, pero por aquello de 1890 es que empieza a hacerse visible en sí las adolescencias como una categoría de análisis. Existe un psicólogo, Stanley Hall, que empieza a identificar entre la niñez y la adultez este interludio, ¿no? Esta como etapa en la que el ser humano vive una serie de cambios, de modificaciones,
y que esto va de la mano de cómo empieza o cómo comienza pues a pensarse en la funcionalidad, por así decirlo, de esta etapa en la sociedad. Es decir, antes era la niñez, no teníamos esta conciencia de que las niñeces, adolescencias requieren de toda esta etapa de preparación para profesionalizarse. Antes era pues es mano de obra, ¿no? Así como, ¿qué van a hacer estudiando? Les necesitamos en el campo, en la fábrica, en fin. Entonces, de pronto empieza a haber más profesionalización, por así decirlo, y se va requiriendo, pues, entonces, de ampliar este rango de este momento, ¿no? Este periodo en materia educativa, ¿no? Entonces es como, ok, las adolescencias entonces requieren de incorporarse o necesitamos ampliar o alargar este proceso de formación de las personas porque cada vez requerimos de mano de obra más calificada, pero todo desde esta lógica, ¿no? ¿Cómo nos va a funcionar mejor el ser humano, pero para la producción, así, ¿no? No desde los derechos, en fin, desde Ujú, la ujú. dignidad, la condición humana, sino desde cómo me va a servir más la persona como engrane, ¿no? Para esta gran maquinaria capitalista, por así decirlo. Y entonces este Ujú. psicólogo Stanley Hall lo que hace es que empieza a analizar, pero ojo, empieza a analizar adolescentes, determinado tipo de adolescente, un adolescente blanco, todas estas características como más europeas, ¿no? Por así decirlo, la blanquitud, en fin. Y claro, ¿verdad? Eso no va a representar a la totalidad de las adolescencias y de cómo se viven. Y es este psicólogo a quien se le atribuye empezar también a problematizar las adolescencias, a verles como una etapa compleja, que por supuesto que es una etapa compleja, pero eh, he ahí los problemas de cuando comenzamos a homogeneizar, ¿no? Las categorías y las etapas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ya sabemos muy bien, la maternidad en sí, las maternidades en sí, es una categoría que ha sido analizada desde también larga data, problematizada, complejizada, es deseada, no es deseada, y cuando es deseada también se abre un abanico de situaciones. Y sobre la maternidad, a grandes rasgos existen estos estereotipos, ¿no? El de buena y el de la mala madre. Y el de la buena madre, entonces, es aquella que, como también un poco lo mencionamos hace unos momentos, es aquella que concibe o tiene a sus hijas, hijos e hijas en el marco de un matrimonio o de una relación heterosexual, son cisgénero las personas, o sea, es decir, todas estas características que hemos ido identificando que pues son generalidades, ¿no? Son homogenizadoras y son problemáticas porque estigmatizan a quienes no tenemos o no cubrimos esas características. Hay que, además, que esa reproducción ocurre en determinadas edades. Entonces, ¿quién desde una mirada occidental, desde una mirada heteronormada, rompe como con este estereotipo de buena madre o quien es considerada mala madre? Pues una, eh, una mujer que pues no cumple, ¿no? O persona con capacidad de gestar que no cumple con esas características, que no lo hace de conformidad con estos estereotipos. Entonces, si hacemos esta vinculación entre maternidades, entre adolescencias, es cuando decimos, bueno, pues ya la maternidad y la adolescencia tiene todas estas características problemáticas en una sociedad occidental, en una sociedad que requiere de mano de obra para la incorporación en determinados espacios. Entonces, todo aquello que rompe, que irrumpe, es considerado problemático. Ahora bien, por aquello de 1960, ojo, es que empieza como bien decías, es decir, antes era a los 14, 15 años ya, o si bien había estas uniones en pareja,
o había esta expectativa de que comenzaras pues a tener esta reproducción. Por aquello de 1960, cuando se hacen como análisis demográficos, poblacionales, se identifica cómo de aquel momento a la fecha incluso, esta edad deseada para la reproducción, que es como de los 25, 20, 25 en adelante, bueno, hasta los 30, dicho sea de paso, porque si ya cuando eres de 30 ya eres es un embarazo geriátrico, ¿no? Lo sé porque para hacer los 35 y eso me decía que era un embarazo geriátrico. Yo, Wow. bueno, en fin, Ajá, ok. ajá, wow. Entonces, sí, o sea, tenemos además, ¿no? Una etapa muy corta, ¿no? En el que necesitamos tener hijas, hijos e hijas para cumplir con ese ideal. Y entonces se identifica cómo mujeres en estas edades van reduciendo o se va reduciendo la tasa de fecundidad y se distingue que las mujeres entre los 15 y 17 años, sobre todo 15 y 19, esa tasa no disminuye e incluso iba en incremento. Desde ahí Ujú. empiezan a prenderse estos focos de alerta y claro, también empieza digamos, desde esta visión, desde los derechos humanos, desde los derechos humanos de las mujeres, por supuesto también al hacer este análisis como más fino, más minucioso de los derechos sexuales y reproductivos, se identifican las causas también detrás de estos embarazos, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Ahí tenemos, por supuesto, una desinformación, tenemos violencia sexual, tenemos violencia en el noviazgo o con la pareja. Entonces, es un cúmulo de condiciones a partir de las cuales empieza a hacerse visible denominémosle este embarazo en las adolescencias, empieza a hacerse visible como una situación problemática. Ahora bien, de mi punto de vista, que a lo mejor eso es algo que quizás no necesariamente me preguntaste, pero que ya estoy aquí No, metiendo, no, pero claro, por pero, supuesto. pero Es estamos en la, importante. en la cocina de Chabela. Eh, Claro. de mi punto de vista, por supuesto que necesitamos problematizar porque finalmente estamos en una sociedad en que problematizar cómo es mirar con una mirada problemática, pues cómo es este arribo, los efectos que está teniendo, quiénes están llegando, los motivos por los que se está llegando, eh, pero no el fenómeno en sí mismo, verlo como, ¡ah! O sea, y ya ni se diga de las madres en la adolescencia, porque algo que en la totalidad de la investigación identifico es que mirarle como se ha mirado hasta ahora, como el problema del embarazo en adolescencias, es que en quienes repercute en mayor medida esta característica, pues es en quienes lo son. Son Claro, mujeres claro. que ahorita pueden tener 24, 25 años, Sí, pero por supuesto ya llegan con una niña, un niño de 7, 8, 9 años o claro. sea, es decir, es un estigma que les acompaña toda su vida, toda Es su muy vida. importante. Y ellas mismas cuando platicamos de esto dicen, es que sí, sí, o sea, como que no es, por supuesto que no están de acuerdo con que así, incluso una me decía, no, pues es que yo sí creo que cuando se habla de embarazo adolescente pareciera que se habla de un crimen así, o sea, y pues yo Sí, soy mamá y tengo a mi hijo y soy feliz y batallo, nadie está romantizando, claro. nadie está diciendo, no pasa nada. No, por supuesto, ¿no? O sea, insisto, desde una mirada de género, feminista, derechos humanos, hay que hacerse visibles todas estas realidades y, como les digo, no homogeneizar, que es lo que ha pasado con la política pública.
Entonces, en resumen, sí, a partir de la década de los 60 empieza a distinguirse estas subidas en las tasas de fecundidad de estos grupos de edad, una disminución que también sabemos por qué disminuye, ¿no? Por esta como penalización que vivimos luego las mujeres cuando somos mamás, en fin, pero eso es otro tema. Y que Ujú. también desde una mirada, que ya este es otro punto, otro aspecto, desde una mirada, ¿no? Desde cómo estamos comprendiendo los derechos, desde el Estado tiene que darnos todo para que ejerzamos nuestros derechos y quiénes no están alcanzando, mujeres de tales a tales edades. ¿Y qué es lo que está pasando? Ah, es que es porque son mamás, entonces que no tengan hijas e hijos. Entonces es, bueno, pero y si sí los tienen, entonces ¿qué también qué vamos a hacer? No podemos decir, no, es que ya no estudiaste, o te damos una beca y hazle como puedas. Justamente quería regresar a ese punto que tú planteaste desde el inicio del programa sobre que una parte de todo esto es la prevención, pero otra parte es qué se hace. Y este punto que estás tocando también sobre el estigma que cae y como la problematización de lo que llamamos embarazo en adolescente me parece que no ayuda en realidad. ¿No? Abordarlo como un problema, como una desgracia, como algo triste, lamentable, me parece que no ayuda en absoluto a la vida de las personas que son madres y que lo fueron, decididamente o no, Ujú. en la adolescencia. Y esto me gustaría, Rita, que con esto cerráramos nuestro programa. Así es, Maru. Pues, por ejemplo, cuando partimos desde esta problematización total, sin ver matices, solo desde que las adolescentes, las dos adolescentes no tengan hijos e hijas. Primero, un efecto que me parece importantísimo de mencionar es este que ya les comentaba, ¿no? El del estigma, el gran estigma que recae sobre estas poblaciones de por sí ya estigmatizadas, ¿no? Por ser mujeres, por tener varias de ellas, pues, o la mayor parte de ellas, provenir de ciertos sectores poblacionales. Y, y que muchas veces, como les digo, o mencionaba, pues que también obedece a una cuestión de, bueno, pues es que yo quería ser mamá, es decir, también, ¿no? Como una sanción social por haber ejercido su sexualidad, por haber ejercido sus derechos reproductivos. Entonces es este cúmulo de situaciones que recae sobre estas poblaciones. Pero esto también impacta en cómo se considera que debe de ser abordado, y yo hablo desde lo jurídico, cómo debe de ser Ujú. abordado el fenómeno. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Al existir una invisibilización, o bueno, para empezar al existir una negación, por así decirlo, a esta maternidad en la adolescencia, existe una invisibilización desde lo jurídico, existe una subatención, por así decirlo. Entonces, por un lado, las escasas políticas que existen para el ejercicio de los derechos de estas mujeres, de estas personas, se concentran en pues que sigan estudiando. Y está bien, pero estas políticas se constriñen solamente a dar becas, que sí me gustaría mencionar becas que además cada vez se reducen más los montos, becas que necesitan pedir justo en el momento en el que acaban de ser mamás, en el que están en el puerperio, en el que están resolviendo la vida y entonces, pero tienes que solicitar, o sea, sin este acompañamiento por Tienes alguien. que ir a la oficina de no sé dónde, a la ventanilla X. Sí, una pesadilla, me imagino. Resolver los cuidados, resolver para ir, o sea, entonces, por ejemplo, me decía una, no, pues yo estoy recibiendo una beca, y a mi celular me llega un mensaje en donde tengo que ir a recibirla, es decir, ni siquiera es como al mismo lugar o sea, es como le llega por celular, ahora tienes que ir aquí, ahora tienes que ir allá. Em,
y te digo, el tema de los cuidados y todo, pero por ejemplo, algo que, y de hecho eso fue un poco lo que me interesó de comenzar a investigar esta temática, algo que identifiqué es que muchas empiezan a trabajar, muchas empiezan a trabajar eh, en unas condiciones, yo sé que todas las personas o la mayor parte de las personas en el país trabajamos en condiciones precarizadas y todo, pero en refiriéndome a este grupo en específico, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, de Juárez, pues trabajan en maquilas en donde les preguntaban, no, bueno, ¿y a qué tenías acceso? ¿No tenías acceso a guardería, a seguridad social, a vivienda? Y me decían, bueno, pues de todo esto que me dices, o sea, bueno, pues a vivienda, pero ¿qué crees? Que de mi sueldo de entrada me descuentan porque llegué tantos minutos tarde, del Infonavit me descuentan tanto, entonces pues qué derecho a la vivienda ni que nada, o sea, yo no pedí el crédito, ¿no? Porque pues porque no me alcanza, no me dan los números, ¿no? En fin. em, no, entonces está el mirar una parte del fenómeno, y él invisibiliza, ¿no? En este caso, la maternidad en la adolescencia, y por supuesto deja al margen todo este cúmulo de situaciones que tienen que ser atendidas, como lo es el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo en condiciones dignas, por supuesto que el derecho a la educación, pero también este derecho a la educación necesita tener esta flexibilidad y comprender entonces qué ajustes tienen que hacerse para que más allá de una beca, para que las mujeres puedan llegar a la escuela. Muchas de ellas viven en zonas súper alejadas a la escuela, tienen que tomar 2 camiones para llegar, no hay lactarios, entonces algunas me decían, tengo que llevarme 2, 3 camisetas porque la leche se me sale en plena Claro. clase, es una vergüenza. En fin, necesitaríamos como más, más programas para poderles saber sí que decir a detalle todas estas Yo te grandes. propongo algo porque me parece muy interesante. Es decir, es transformar la mirada Ujú. de este fenómeno, por nombrarlo de alguna Sí, manera, social, del embarazo en adolescente, donde hay una cantidad de cosas que hay que analizar. Y lamentablemente nuestro programa está llegando a su fin. claro. Y yo te quiero proponer que, que sigamos en otra ocasión profundizando sobre esta cuestión, porque está lo que mencionábamos, la culpa sobre el ejercicio de la sexualidad, el estigma porque estabas estudiando y ya te embarazaste, está la cuestión de efectivamente ya me embaracé y además decidí tenerlo, pero ¿y entonces cómo le voy a hacer para seguir con mi vida? Una serie de cuestiones, Rita, que ahora no nos da tiempo ya de abordar, pero que me encantaría que lo hiciéramos en otra ocasión. Yo te agradezco mucho que hayas venido a la cocina de Chabela a Ah, plantearnos muchas gracias. estos puntos. Muchísimas gracias y nos encontramos el siguiente miércoles a las 12 del día aquí en Violeta Radio 106.1 de FM y en www.violetaradio.org. Por supuesto, muchísimas gracias, Ceci, que estás allá detrás de cámara ayudándonos con esta transmisión. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.